Leonardo Fabre, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, Buen pese a la situación, hay que ponerle buena onda, ¿no? Hay que tratar de estar lo mejor posible uno hacia adentro para poder colaborar en todo lo que se pueda. Yo creo que estamos en una situación de emergencia. Sé que esta palabra todavía no la han utilizado, pero... Pese a que está la ley y todavía está vigente de emergencia económica. Sí, pero hay una emergencia social. Que es mucho más importante que la económica. Claro, y me parece que seguramente antes de fin de año el poder político lo va a tener que reconocer, porque esto va increciendo y cada vez los problemas son más agudos y la sociedad lo percibe. Alguien por allí me dijo que nos estamos acostumbrando. Yo creo que no nos acostumbramos. Bueno, es una sociedad que nos corre los límites casi permanentemente igual, ¿no? Y creo que es bueno no acostumbrarse, no acostumbrarse, como dice Moyano, no acostumbrarse a la miseria, no acostumbrarse a la pobreza, no resignarse ante la injusticia y mucho más ante las agresiones que estamos entre nosotros mismos, los argentinos, estamos sufriendo. Y creo que todo esto es producto, hay causas para todo esto. Y hay responsables, sin querer ser el fiscal de la República. Son 30 años de democracia donde, bueno, alguna autocrítica habrá que hacer en algún momento, ¿no? Bueno, claro, porque efectivamente tenemos demasiados pendientes y estructuralmente la Argentina va a tener que discutir en términos sociales esa pobreza que ya se convirtió en estructural, esa indigencia que se convirtió en crónica, esa penetración del narcotráfico que torna todo mucho más violento. Claro. Y que es una consecuencia de estas causas, las faltas de expectativas. Sí, sí. Y me parece la concentración económica, que es un fenómeno que no se ha erradicado, no se ha combatido, no se ha luchado, a tal punto que 10 años después del poder o de estar en el poder, el gobierno pretende o dice que hoy tenemos un nivel de concentración que lleva a que haya empresarios inescrupulosos que fijan precio y que es la causa de la inflación. Con el agravante de que este gobierno en alguna medida nos ilusionó. Bueno, usted fue uno de los que batalló a favor, digamos. Lógico, claro. Por lo menos mientras vivió Néstor Kirchner uno tuvo expectativas. Entonces, ahí duele más todavía, ¿no? Porque esas expectativas son, creo que, las que tenemos todos, de poder ir logrando justicia en todos los aspectos, no solo en la cuestión puntual de la judicialidad de la cosa, ¿no? del sistema judicial, que ahí hay para hablar un rato, sino justicia en todos los niveles, desde los niveles más superficiales, entre comillas, como puede ser el deporte o el entretenimiento, hasta las cuestiones más profundas de un país, que tienen que ver con su idiosincrasia. Y creo que vamos derechito a un cambio de paradigma. Esto creo que de toda crisis o se fenece o se sale fortalecido, y creo que vamos a un cambio de paradigma muy fuerte. Ahora también es cierto que nos cuesta mucho y nos golpeamos mucho y cada 10 años tenemos crisis o menos. Sí, o más. Yo cuando la presidenta pudo pasar el 2011, pues siempre fue así, ¿no? Según recuerdo, el año 61, el 71, el 81, el 91, el 2001, siempre ese número maldito de décadas. Entonces, en el 2011 yo al menos dije, se va a cumplir esta cuestión histórica nuestra. La muerte de Néstor me parece que hizo que la presidenta tuviera un impulso político. Bueno, muchos dicen una especie de blindaje, claro, que la ayudó en medio del luto. Exactamente. A sobrevolar la situación. El problema es y que nosotros, el gremialismo, fuimos parte de ese blindaje. Juntamos 600.000 trabajadores en el 9 de julio, en mayo, creo, de 2011, para apoyar a la presidenta, a su candidatura. Y ahí yo ya observé algo, que ese día vino todo el gabinete. Estaba arriba del palco, menos la presidenta. ¿Y usted notó que esa ausencia marcaba algo más que una ausencia circunstancial? Evidentemente era una señal. ¿Usted cree que la presidenta está ausente, digamos? Ausente del movimiento obrero, seguro. Seguro, porque... ¿Por eso tanta conflictividad sindical? Y por eso todo. Porque si el movimiento obrero compactamente, como había estado con Néstor, hubiera continuado,
toda crisis sería menor. Cuando uno comparte los problemas, como lo veníamos haciendo, comparte los triunfos, pero también comparte las derrotas, donde somos más para compartir, tenemos más fortaleza. Usted dice que Néstor sintetizaba lo que Cristina ya no sintetiza. No, me parece que es muy evidente, es muy evidente. Porque de eso se jacta la política también, intendentes que compartían las reuniones en Olivos, que hablaban de política, todo lo cual se terminó. Había un jefe político. Había un jefe político que trabajaba muchísimo. Ahora no hay una jefatura política para el movimiento, ¿no? Por eso el internismo creciente. Claro, entonces hay una conducción, yo diría, muy cerrada, que todos observamos, donde ni siquiera pueden surgir candidatos, porque están esos pruritos de competencia interna que a pocos meses de un cambio de gobierno suena a suicidio, ¿no? No permitir el crecimiento de los propios cuadros, me parece... Entonces, ¿por qué los trabajadores también estamos pensando en política? Porque estamos acéfalos de conducción política. ¿Usted imagina que habrá más participación gremial el año que viene en las listas? Necesariamente. Necesariamente, porque nos hemos dado cuenta que no, estamos acéfalos de conducción política. Algunos políticos porque recién están empezando, porque tienen características normales de muchachos de 30, de 40 años, otros porque están demasiado comprometidos con el pasado. Está quedando allí todo un... ¿Es a usted otro de los que ni Scioli ni Massa enamora, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. Cuando dice los de 30 a 40 casi lo veo hablando de Massa, y cuando dice los que están demasiado comprometidos casi lo escucho hablando de Scioli. Seguramente Sergio Massa está en una instancia de ir hacia la gobernación de Buenos Aires, pero apurado por las circunstancias, está aspirando a otra cosa, que por supuesto... todo lo que hace se presagia que hay una candidatura presidencial. No claro, y eso le puede traer un disgusto a él, porque, y eso lo aprendí por experiencia propia, hay un momento para cada cosa, ¿no? Y acá es donde habría que abrevar un poquito de la experiencia, al menos del partido mayoritario de la Argentina, que siempre ha tenido en esto mucha más paciencia, mucho más entendimiento. Algunos esto lo juzgan mal, porque hablan de corporativismo y demás, pero en realidad los dirigentes tienen que hablar. Fabré, usted dirige el gremio de los trabajadores de ANSES, digamos, que debe ser dentro del sector público uno de los gremios más importantes, por supuesto sacando docentes, trabajadores de la salud, etcétera, en términos de la gestión del Estado, porque por ANSES pasa no solo el 40% del presupuesto, sino buena parte de la política social del gobierno. Bocio me decía, 17 millones de pagos se hacen por mes. Exactamente. ¿Ya discutieron ustedes paritaria? No, porque en realidad nuestro término paritario es en junio, mes de junio. Con lo cual hasta junio hay paz relativa, digamos. Claro, normalmente no esperamos hasta junio. ¿Cuándo se van a sentar, el mes que viene? De hecho, yo le pedí abrirla antes a Diego Bocio. ¿Y qué le dijo? Hasta ahora, bueno, hemos tenido diálogo, pero hasta ahora él prefiere esperar la discusión del convenio marco, y es normal que quiera eso, porque esa es la gran paritaria donde normalmente discute UPCN y ATE con el Estado. Los dos gremios de empleados públicos más importantes. Históricos y mayoritarios. Lo que pasa que los que acordaron en la provincia de Buenos Aires ayer, digamos. Claro, ellos tienen un enfrentamiento histórico por cuestiones ideológicas e históricas, y en general el que termina definiendo esa pulseada es UPCN históricamente, ¿no? Que es el que firma, ATE en general. Claro. Y ATE, bueno, ATE sale a la lucha, etcétera. Una historia que ya todos conocemos. Entonces, por eso creamos la CONAGRES. Porque APOPS, el gremio específico de ANSES, solo no puede participar ahí. Piumato Judiciales solo tampoco. SMIT solo tampoco. Balizamiento. Dragado y balizamiento. Los muchachos de la FIP tampoco. Son gremios muy fuertes todos, pero no tienen ámbito en el convenio marco. Entonces, bueno, como ante la debilidad de una de las partes del convenio marco, hemos creado la CONAGRES con 18 gremios de nuestra CGT y 4 de la CTA, ¿no? O sea, gremios de la CGT, cuando usted dice nuestra, la de Moyano, claramente. Exacto.
y 4 de la CTA, de Micheli o de Yasky. De Micheli, De Micheli. porque obviamente Yasky oficialista y debilitándose. Y ¿Lo dentro, ven retirada, Yasky? y sí, este proceso se lleva unos cuantos dirigentes. ¿Caló también? ¿O Caló representa y expresa una cuestión diferente? Y Creo más que cara Caló siempre supo, hasta por su forma de ser, de dirigir, de conducir, él siempre supo que una cuestión de fusible era, ¿no? El acercamiento tan profundo con el poder incluye un desgaste muy fuerte, que por ejemplo Hugo Moyano lo supo manejar. Usted dice si habría tiempo. Lo supo manejar inclusive cuando apoyaba. Se había producido un desgaste. Claro, siempre tenía, discutían mucho con Néstor, pero se ponían de acuerdo, que eso era lo importante. Y además esos asados que hacía Néstor en Olivos, donde nos juntaba a los 30 integrantes del Consejo Directivo, a la hora del postre, los dos, tanto Néstor como Cristina, iban sentándose en todas las mesas, nos sentaban un ministro en cada mesa. Esas cosas que parecen cuestiones sociales, las cosas que hemos arreglado en esas reuniones, que por ahí a nivel oficioso no podíamos. Cuando dice arreglado significa conflictos desarticulados, claro, llegar a tiempo en reclamos. Yo, por ejemplo, ese pago que se hizo paralelo a los jubilados en el 2008, 2009 y 2010, que empezó con 200 pesos y terminó con 500 pesos, a 6 millones de jubilados de mucha plata, lo pude negociar así con Néstor Kirchner en ese tipo de reuniones. ¿Es el pago de PAMI? No, ese era un pago especial. Pago especial. Que lo hemos pedido ahora porque consideramos que el haber jubilatorio, aplicando la ley de movilidad, ¿qué pasa? Las leyes son, ¿no? Y en especial las leyes económicas. Cuando uno aplica puntualmente la ley de movilidad, si no hubo buena recaudación, claro, y si los salarios retrasaron, que retrasan, el que lo pagó fue el jubilado. La primera paritaria que hemos perdido este año fue la de los jubilados. La ley de movilidad. El 11 y pico del aumento. Claro, que ya se lo comieron en 3 meses, los jubilados ya perdieron ese aumento. Entonces, este era otro momento para, políticamente, más un gobierno peronista, darle mucho respaldo a la batalla contra la crear inflación. algo extraordinario como hicimos en aquel momento. Ahora lo que pedíamos es llegar al salario mínimo vital y móvil. O sea, 1.000 pesos adicionales. Claro, que 600, o sea, de 2.700 a 3.300. Tampoco era un número extraordinario que se puede hacer, porque hoy... Pero le dijeron que no, por lo 360.000 millones en el FGS. Yo represento a la CGT, claro, en el Fondo de Garantía. O sea que se puede hacer, pero no está la decisión política. ¿Usted le dieron mandato para incluso convocar a medidas de fuerza? ¿Usted cree que viene un paro de los estatales? De los 18 gremios que nuclea la CONAGRES, entre ellos trabajadores de AFIP, efectivamente, como usted marcaba. Y si no hay... Nosotros hemos solicitado una reunión urgente con Carlos Tomada y también con el gobernador de la provincia, porque los estatales tenemos diferentes... No es lo mismo un 30% para un docente que para un trabajador de ANSES. Evidentemente, un trabajador de ANSES puede tomarse alguna licencia respecto a una negociación, pero un docente no se la puede tomar. Por eso que usted dice, porque reconoce que los propios ganan más que los docentes. Claro. En ese contexto, un 25 para ustedes no es lo mismo que... lógico, para un docente. Bueno, ayer me lo decía Pereira, que me anticipó en Continental a la Noche, que va camino a rubricar un convenio. Guillermo Pereira, el senador nacional y dirigente del petróleo y gas privado de La 25. Pampa, Neuquén y Río Negro, del 25. Claro. Entonces va camino al 25, claro, y me decía, pero yo tengo un salario promedio de 30.000 pesos. Claro, claro. Nosotros tenemos un salario promedio en ANSES de 15.000. Porque hemos logrado, bueno, fue una serie de luchas muy grandes. Pero por eso dice, usted marca bien, por lo tanto usted respalda la inflexibilidad, claro, que los docentes... Pero un trabajador provincial, ni el municipal directamente, el municipal está en el fondo de la historia, salvo algunas excepciones como la Ciudad de Buenos Aires o Córdoba, por ejemplo, que tiene buenos salarios. Bueno, Córdoba aumentó 31 meses. Claro, Córdoba tiene buenos salarios el municipal, pero en general... algunos están abajo de la jubilación mínima. Así que eso lo tenemos que contemplar dentro de CONAGRES, porque es un universo distinto. Así que es indispensable que tengamos contacto, que tengamos una mesa de negociación
para poder evitar el conflicto. O sea, en principio no está en la cabeza el conflicto, más bien los acercamientos, Sí, y sí. si no hay fruto de esos acercamientos, buena perspectiva, efectivamente. Lamentablemente, como el año pasado se dio el conflicto, ellos habían pautado un 18-19%, y llegamos a un 24% el año pasado, pero tuvimos que ir a un paro y movilización el 17 de mayo de 2013. De última, y apelo a su brevedad, el 25 no les disgusta tanto, me pareció, ¿puede ser? Entre el 25 y el 30 para los grandes instituciones tipo AFIP, PAMI, nosotros, se podría negociar en esos puntos. Podría ser un 27, un 28. Ahora, de allí para abajo, no. No. De allí para abajo, no. Fabré, gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy gentil, hasta la Muchas próxima. gracias. Leonardo Fabré, titular de la CONAGRES, que nuclea efectivamente, como él marcaba, 18 gremios estatales y medulares, y yo diría muy importantes para la gestión del día a día del propio gobierno.